verdadero evangelio en 10? ¿Y eso qué significa? A veces, porque vivimos en un tiempo de información sobrecargada, es difícil sentarse y escuchar una presentación o un estudio bíblico de 1 hora. Así que en esta serie vamos a dividir el evangelio en pequeñas piezas. Vamos a buscar en algunos textos bíblicos algunas referencias del espíritu de profecía y daremos muy breves comentarios. Y simplemente vamos a dar un vistazo general al tema de la salvación. Y el primer objetivo que vamos a mirar es el tema de qué es el pecado. Ahora, ¿por qué comenzamos por allí? Porque si no entendemos el problema, tendremos mucha dificultad en comprender la solución. Tenemos que entender por qué somos unos perdidos y condenados pecadores, y entonces seremos capaces de entender cómo el Evangelio resuelve ese problema. Así que aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Peco porque soy un pecador condenado? ¿O soy un pecador condenado porque peco? En cuanto a la primera pregunta, peco porque soy un condenado pecador, insinúa que cuando nacemos en este mundo caído, tenemos padres caídos y nacemos con una naturaleza caída. Por lo tanto, somos unos condenados y perdidos pecadores por el simple hecho de nacer. Y claro, entonces perdemos nuestra cabalidad y podemos ser egoístas, pero esos son solo consecuencias o frutos de nuestro pecado de origen, que es el simple hecho de haber nacido con el equipamiento defectuoso de nuestra naturaleza caída. La segunda pregunta, ¿soy un condenado pecador porque pequé? Dice que sí, nacimos en un mundo caído, con padres caídos, con naturaleza caída, pero no estamos condenados o perdidos por el accidente de nacer. Nos perdemos porque hacemos elecciones cediendo a los impulsos de la tentación. Y sabiendo cuál es la voluntad de Dios, deliberadamente desobedecemos, entonces es cuando pecamos. Allí nos convertimos en unos pecadores condenados y perdidos. Así que es la pregunta que necesitamos responder. Entonces vamos a mirar brevemente algunas referencias del espíritu de profecía donde Dios nos dice cómo funciona esto. Juan 9:41. Jesús les respondió, Jesús le está hablando a los fariseos, si fuerais ciegos, es decir, ignorantes, si no hubiesen tenido la oportunidad de tan siquiera saber, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, entendemos, sabemos lo que pasa, vuestro pecado permanece. Así que primer punto, Jesús dice que si no hay conciencia de lo que Dios nos está diciendo, entonces no hay pecado. Pero cuando entendemos lo que Dios está diciendo y deliberadamente desobedecemos, entonces nuestro pecado permanece. En Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bastante simple y sencillo, para aquel que sabe lo que es correcto y lo que no, y no obedece, para él es pecado. Santiago 1:14 al 15. Quizás el texto más claro acerca de la tentación nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que la tentación es impulsada por nuestra concupiscencia, es decir, los impulsos de nuestra naturaleza caída. Somos arrastrados por nuestra naturaleza caída para hacer el mal. Somos de hecho atraídos, pero eso no es pecado. Eso es tentación para pecar. La manera para que se convierta en pecado es cuando se concibe, como cuando un bebé nace. Encontraremos el significado exacto con otra declaración un poco más adelante. Pero el pecado es ceder a la tentación. No es la tentación. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así que de nuevo, en el Antiguo Testamento,
El alma que peca carga la culpa y responsabilidad, no los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Patriarcas y Profetas, página 306. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Así que sí, los hijos sufren como resultado del pecado de los padres. Y recuerden, Adán y Eva son nuestros padres por la ley en el panorama general. Pero los hijos no son castigados por los pecados de sus padres, a menos que estén de acuerdo en participar en esos pecados. En Obreros Evangélicos, página 160, dice: al llegar la luz, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Por favor, note la frase, al llegar la luz. ¿Cuál es el pecado de ignorancia? Cuando ignoramos, no hay oportunidad para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando llega la luz y la rechazamos, entonces llegamos a ser culpables. Es por ese motivo por el cual los bebés simplemente no pueden ser pecadores, porque no hay luz para ellos que puedan rechazar. Testimonios para la Iglesia, página 177. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. La tentación no es excusa para el pecado. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Ahora, noten cómo eso encaja con lo que leímos en Santiago capítulo 1. El pensamiento impuro, el deseo no santificado, no es pecado, es tentación para pecar. Somos atraídos por ella por nuestra propia naturaleza caída. Es cuando acariciamos ese pensamiento, es cuando toleramos ese pensamiento que el pecado entra. Es la figura de la concepción que Santiago 1 está hablando. Cuando concebimos eso, damos nacimiento al pecado. Y por eso, que la tentación y el pecado deben ser cuidadosamente diferenciados o nos meteremos en serios problemas en la comprensión del Evangelio. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 116. El ángel dijo, si se recibe la luz y esa luz se pone del lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Esta puede que sea la más simple y clara explicación que alguna vez he leído. Si la luz viene y se rechaza, entonces estamos bajo condenación. Pero antes de que ésta haya venido, aún no hay pecado. De verdad me pregunto de qué manera este lenguaje puede ser aún más aclarador en cuanto al tema de lo que es el pecado. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de creer uno u otro de estos dos puntos de vista? Si creemos que nacemos pecadores por causa del equipamiento defectuoso de la naturaleza caída, entonces Jesús no pudo haber nacido con nuestra naturaleza caída, porque lo hubiese hecho a él un pecador también, y no podría haber sido tentado desde su interior como también nosotros lo somos desde nuestro interior. Por lo tanto, el Evangelio debe ser solo perdón, justificador, solamente porque nunca podremos vencer totalmente el pecado mientras vivimos. Eso significa que estaremos pecando de alguna manera, solo por naturaleza, hasta que Cristo venga. Nunca seremos libres de pecado en esta vida. Por otro lado, si creemos que el pecado siempre es una decisión que tomamos para rechazar la voluntad de Dios, entonces Jesús pudo nacer con nuestra naturaleza y ser tentado en todos los aspectos como nosotros, tanto desde el interior como lo exterior. El Evangelio es tanto como perdón justificador como poder santificador para vivir sobre el pecado sin pecar, y Dios tendrá un pueblo antes del fin que habrá rechazado el pecado completamente y vivirán vidas de experiencias sin pecado antes del regreso de Cristo. Esas son las consecuencias de creer en uno u otro de estos dos puntos de vista. Bien, ese es nuestro estudio sobre lo que es el pecado en 10. Es bastante breve.
Si quieres estudiarlo un modo más profundo, te invitamos a ver en este mismo canal el tema nuestras listas de video cara a cara con el verdadero evangelio.